El general de la Policía Nacional Retiro, Eduardo Pérez Rocha, a quien agradecemos este contacto. General, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lizardo. Al contrario, más bien felicitándote por el tema. Sí, Algo que pocos, que te digo, estamos analizando desde que ha habido un fracaso total en este gobierno, desde Pedro Castillo y Dina Boluarte, con los famosos estados de emergencia que fueron un fracaso. es un cliché ¿Por nomás el qué estado de ha sido, emergencia, ¿no, por general? qué ha sido, por qué ha sido un fracaso? Por dos cosas simples. Se supone que los decretos supremos en el primer artículo te indica quiénes son los distritos que van a estar en estado de emergencia, el tiempo que van a permanecer y a quién se le da la responsabilidad del orden interno, que casi en un 99% la responsabilidad del orden interno se le da a la Policía Nacional con apoyo de personal de las Fuerzas Armadas. Y el primer artículo dice, la institución policial determinará los lugares donde se va a asignar el personal militar, tanto vehículos como personal. Pregunta simple, esto no se ha ejecutado. Y lamentablemente en todo este tiempo de estado de emergencia el fracaso ha sido porque la Fuerza Armada no ha cumplido con lo que le compete, va a decir, apoyar el aspecto no solamente de patrullaje, sino estacionamiento táctico en puntos críticos, que eso no se ha ejecutado. Así es, ¿no? Y lo hemos visto con mucha razón, lo que usted dice, general, pero hay otro punto que preocupa porque hoy la fiscal de la Nación, la doctora Delia Espinosa, ha precisado que ella tiene conocimiento y ha hablado con altos mandos policiales de la libertad, en donde le han presentado las deficiencias que tiene como falta de presupuesto y sobre todo algo muy importante, que no hay labores de inteligencia que se están realizando, y ella en un comunicado está pidiendo al Poder Ejecutivo que se reactive estas labores de inteligencia para enfrentar a la criminalidad. No hay inteligencia, se ha perdido, ¿no, ingeniero? Perdón, doctor. Mira, tenemos acá algo interesante. ¿Te acuerdas de que el estado de emergencia en Trujillo, que todavía se mantiene, ojo, pero Claro, sin embargo, cuando hay las informaciones del ministro del Interior, nos da datos falsos, cantidad de bandas desarticuladas, cantidad de delincuentes que han sido intervenidos, pero eso no lo vemos en la práctica. ¿son falsos, Y general? ¿Son falsos esos falso datos? completamente. ¿Y cómo se demuestra? ¿Te acuerdas que hace 3 meses y medio, cuando se decreta el estado de emergencia en 14 distritos acá de Lima, más Ventanilla? Se le preguntó al ministro, oiga, en caso de que no surte efecto este estado de emergencia, ¿usted qué haría? ¿Renunciaría? Sí, dijo, yo daría un paso al costado. ¿Te acuerdas? Claro, sí. Acabados los 60 días, él salió a informar, luego de haberse reunido con los 14 alcaldes y el de Ventanilla, de que se había disminuido en los 60 días 34% de los actos delincuenciales, lo cual puede ser un escándalo. Oye, ¿cómo es posible 34? No dijo, después se aclaró. La verdad es que solamente hemos disminuido el 8%, pero con informes que tiene él nada más. Porque eso estamos viendo, Instituto Nacional de Estadística, el SINADEP está dando otra cantidad que son datos oficiales. Y lo último, hace 72 horas lo hemos escuchado, él ante el fracaso y no se ha vuelto a reiterar los estados de emergencia, ha dicho que el aumento de la criminalidad es una ola que está en avance. Entonces, que demuestra pues que es un incapaz. Y segundo, ¿qué cosa es lo que va a hacer? La estrategia, por si acaso es bueno que conozcamos. Estrategia responde a una pregunta, ¿qué hacer? La estrategia te la da el más alto nivel del Estado, en este caso el Ejecutivo. ¿Qué hacer? Oiga, estado de emergencia para disminuir la delincuencia. Pero tenemos la táctica. La táctica es cómo hacer esto para obtener los resultados. Y ahí tienes que tener 3 requisitos: que sea aceptable, adaptable y practicable. Si esto no se conjuga, se elimina, no hay forma de hacerlo. Hoy por hoy, ¿conocemos acaso alguna táctica que se va a ejecutar? No. Y lo hemos escuchado al ministro, que está copiando lo que hizo Bukele en El Salvador. Vamos a hacer el control territorial.
lo hizo Noboa en Ecuador a partir del incidente que se escaparon todos los prisioneros con armas de fuego, fueron a un canal de televisión, etcétera. Pero eso necesita tener medios, tener personal capacitado, de tal manera con dispositivos legales. Noboa en Ecuador dispuso el estado de emergencia y dijo: Fuerza Armada, Policía Nacional va a perseguir a estos delincuentes y para lograr su captura, si es que hubiera uso del arma de fuego sin que el delincuente tenga armas apuntándole al policía, está exento de responsabilidad penal. Y ha disminuido el aspecto de muertes. El anteaño pasado teníamos 30 muertes diarias en Ecuador. Hoy por hoy tenemos nosotros más muertos por año que Ecuador y somos el quinto país en la región con mayor cantidad de muertos y tiende esto en ir en aumento. Uh-huh. Ahora, en general, en el estado de emergencia, ya de por sí las Fuerzas Armadas toman también las calles de la ciudad conjuntamente con la policía en un estado de emergencia. Trujillo ha estado en estado de emergencia, ¿no es así? Entonces, no sé por qué sale ahora una especie de comunicado que lo emite el gobierno, en donde dice: tras el atentado contra la sede del Ministerio Público en Trujillo, el gobierno anunció que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú tomarán el control de esa ciudad. O sea que en el estado de emergencia no estaban haciendo su trabajo las Fuerzas Armadas, como usted lo ha reiterado, ¿no? Es una cosa que se estará dando en otras partes que de estado de emergencia por eso no funciona. Lo hemos visto acá nosotros, en San Juan del Lurigancho, lo hemos visto en San Martín de Porres, en Los Olivos. Lo único que se limitaba a hacer la Fuerza Armada es en 2 horas en una vía de alto tránsito que intervenía el control de identidad, ¿quiénes? La policía, y eso colocaban al costado, pero como observadores, no intervenían. El decreto supremo es bien fácil, el control del orden interno de la policía con apoyo de la Fuerza Armada, y se está dejando de lado garantías constitucionales, inviolabilidad de domicilio, el aspecto de detención, el aspecto de que no puede haber concentraciones públicas y la inviolabilidad de domicilio. Pregunta simple: ¿por qué la Fuerza Armada no interviene en lo que está dispuesto por el decreto supremo? Uh-huh. Porque lamentablemente se le da la responsabilidad a la policía y la Fuerza Armada no colabora para cumplir con el dispositivo legal, pues ese es el fracaso. Y estamos viendo ahora incluso, hemos visto dos oficiales subalternos que están robando munición del ejército y venderla a estas bandas criminales en cantidad de más de 70,000 cartuchos. Ojo, pregunta simple: ¿alguien está preocupado por ver el aspecto, qué te digo, del robo de gasolina que hubo, te acuerdas, en el Pentagonito, de personal del ejército? Oiga, eso no se les ha separado. Se les ha impuesto una sanción, nada más, de arresto a rigor. Yo digo, ¿qué cosa? Estamos, y hoy día hay un diario, qué te digo, nacional, donde un general, me parece Céspedes, está indicando el aspecto pues de la corrupción que existe en la Fuerza Armada, y a él me parece que ha estado en actividad y lo han pasado a retiro, y él ha declarado abiertamente qué generales están actualmente en la Fuerza Armada y que están comprometidos en hechos delictivos. Entonces, la policía igual, tenemos policías que están comprometidos en bandas, qué te digo, delincuenciales, están pidiendo sobornos para arreglar los casos policiales de investigación y sin embargo permanecen. O sea, tenemos delincuentes uniformados, lamentablemente, y ese es el problema del Ejecutivo, que no tiene planes de gobierno. Claro, ahora hay otra cosa que también resaltar, general, es la palabra que está utilizando en este mensaje el gobierno. Ya está reconociendo como actos de terrorismo urbano. Mira, ese es otro problema. Hay un proyecto de ley inicial que se solicitaba de que todo acto delincuencial se considere como terrorismo urbano. ¿Por qué? Porque terrorismo, por si acaso, de acuerdo a la definición y lo que está consignado en esta Constitución, es acciones de terror, pero para cambiar el sistema de gobierno. Lo que pasó con Sendero Luminoso y el Mar. Actualmente no existe eso. Entonces, el nombre
de terrorismo urbano no cabía, porque si pasaba fuera de las ciudades, eso no se tocaba, no. Entonces se ha cambiado. En el Congreso ahora se está viendo el aspecto de terrorismo, de criminalidad organizada, que tampoco no es el término, porque se habla de criminalidad organizada, tú puedes hablar a uno, dos, de estos que están haciendo actos de terrorismo con explosivos, pero para la investigación tienes que ubicar a todos. Entonces, para mí, acá debe ser un solo nombre: terrorismo por violencia delincuencial, punto, o si no, terrorismo a causa de la criminalidad. Definición de criminalidad: el que ocasiona actos que están contemplados como delitos en los dispositivos legales. Eso es lo que conviene y hay que ejecutarlo, lógicamente, y no se opone a lo que dice la Constitución. Así, general. Bien, acá nos acaban de comunicar una lamentable noticia también. El comunicador Gastón Darío Medina Sotomayor fue atacado a balazos esta mañana aproximadamente a las 11:45 am cuando salía de su domicilio en la urbanización San Isidro, en la ciudad de Ica. El comunicador fue sorprendido por los atacantes cuando se dirigía a su centro de trabajo Cadena Sur, Canal 15, en donde se desempeñaba como editor y dueño, ¿no? Están asesinando a balazos a periodistas en Ica. Lamentable situación que lo escuchamos en todo el territorio nacional, con un ministro, pues, la verdad que hace tiempo ha debido dejar el cargo, ¿no? Y por estos pactos entre el Congreso, y también por este respaldo que le da la propia Presidenta de la República, él dando ramos de rosas, la otra felicitando. Es increíble, francamente, esta situación, general. Algo interesante. Ya tenemos dos informaciones de homicidios a causa de la delincuencia. Tenemos el SINADEP y el CIPOL. El SINADEP nos indica que el año pasado hemos tenido 2.142 muertes. CIPOL es una cantidad incluso superior, lo cual está trayendo por los suelos la exposición que daba el ministro mintiendo con datos falsos. ¿Y esto qué nos representa? Que nosotros hoy por hoy tenemos más del 30% de muertes a causa de la delincuencia en comparación al año 2023. Tenemos en este momento, en los 15 primeros días, 81 muertos a causa del aspecto de la delincuencia, que nos está demostrando que es más de 5.4% por día. Si esto lo multiplicáramos por 365, pues sobrepasamos los 2.200 al año. Y si fuera que del 23 al año pasado, 2024, aumentamos 30%, si 2025 hacemos un 30% más y lo replicamos para el 2016, que son las elecciones, oiga, vamos a superar el aspecto que tuvo Ecuador en enero del año pasado. Y esto sí, responsabilidad de la incapacidad de los encargados de ver el aspecto de orden interno y orden público, que es el Ministerio del Interior, y básicamente la Presidenta de la República. Ojo, general, que dar datos falsos también es un delito, que puede estar comprometido el propio ministro. Entonces, pero tiene que haber fiscalización del Congreso, y como vemos, hay un contubernio. Ya este ministro Santibáñez ha sido, ¿qué te digo?, interpelado en el Congreso, y con ese contubernio que hay, lógicamente no lo censuraron. Al ministro de Caliguarma, que todo el mundo sabe que ha habido, ¿qué te digo?, manejo de corrupción, alimentación, incluso con carne de caballo. Lo sacrificaron al ingeniero mucho, ¿no? Lo sacrificaron al ingeniero mucho por salvar a eso voy. Ese contubernio lo único que busca es que llegue julio de 2026 y se vayan todos con los beneficios que lamentablemente está cada uno de ellos llenando su bolsillo. Muchas gracias, como siempre, al general de la Policía Nacional en Retiro, Eduardo Pérez Rocha, por este contacto aquí. Siempre es bien recibido acá sus comentarios a nivel nacional. General, un abrazo. Un abrazo y a tus órdenes cuando guste. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. El general Eduardo Pérez Rocha también es director general de la Policía Nacional del Perú, exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.